Dios, por favor, guíame. A cada paso, no alabes. Este es su campeón. Debe ser una broma. ¡Yo les pedí un campeón! ¡Les pedí un rey! ¿Y vienes contra mí con un palo? Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos de Israel. Este día, el Señor te entregará en mi mano. Yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Luego, toda esta asamblea sabrá que el Señor nos salva con espada y lanza, porque la batalla es del Señor. No mereces ni siquiera acercarte a mí. Dios me les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio estar con cada uno de sus corazones acá, ¿verdad? Con cada uno de ustedes. Realmente me regocijo en este tema y me regocijo con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana en esto. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Para entrar en materia y usar el tiempo básicamente en esto, en lo que es la palabra. Así habíamos hablado en el episodio, si se podría decir, porque es un estudio, por eso le llamo episodio, porque son segmentos, ¿verdad? Y habíamos hablado de estos segmentos, de la palabra, ¿verdad? Vamos a comenzar con, si van conmigo, vamos a comenzar con recopilando un poquito aquí, un poquito allá. Y vamos a comenzar en Marcos 10:47. Hemos estado hablando y desglosando el tema a Jesús, hijo de David, ¿verdad? Vamos a Marcos, donde es una de las porciones de la Biblia que nosotros podemos ver, es precisamente estas palabras, ¿verdad? Ya que todo está en la Biblia. Vamos a Marcos y si tienen papel y lápiz, apunten y si les gustaría volver a escuchar todo esto para tener anotaciones, también se va a hacer disponible, pero en unas ocasiones, les estoy diciendo así porque en unas ocasiones lo voy a llevar rápido, otras despacio y así sucesivamente. Bueno, Marcos 10:47. Marcos 10:47 dice así. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, está hablando del ciego de Jericó, ¿verdad? Y estaba ahí alrededor, y al enterarse que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban o lo regañaban, ¿verdad? Esta es una versión diferente. Pero igual nosotros sabemos el vocabulario que quiere decir igual, ¿verdad? Para que se callara. Pero él gritaba con mucha más fuerza. Hijo de David, ten compasión de mí. Llamaba el ciego, ¿verdad? Entonces aquí vimos una de las instancias, ¿verdad? De la Biblia, donde se le llama, o precisamente se le llama hijo de David, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Vamos a ver que la palabra tiene su explicación propia y nosotros hemos visto en otros segmentos, en otras enseñanzas acerca de Hebreos, pero vamos rápidamente, como les había dicho, pueden escribirlo porque yo solo lo voy a ir leyendo. Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a leer del 32 al 34 y después nos vamos a saltar del 39 al 40, ¿ok? Pero vamos al 32. Hebreos 11:32, como sabíamos que Hebreos 11 es el pasaje de lo que habla de la fe, ¿verdad? Por la fe Enoc, por la fe Abel y así sucesivamente habla de estos héroes de la fe. Y ese es todo el contexto si ustedes lo quieren leer. Pero ahorita vamos a ver en coherencia o relacionado con David, ¿verdad? Entonces, el 32 dice así, ¿y a qué continuar? Sigue la pregunta, ¿verdad? ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón,
Barak, Sansón, Jefet, David, Samuel y los profetas. Entonces, cuando se acuerdan que yo les dije que todo lo que habían pasado en la línea, no solamente en la línea como profetas, ah, porque sabemos que todos ellos profetizaron no en el sentido de predicción, sino proclamaron una verdad. Acordémonos que la profecía es revelada, ¿verdad? Revelada o la profecía revelada. Y hay otras profecías que era de, oh, esto va a pasar, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos, no estaba predestinando algo, sino estaba declarando algo. Entonces, todo lo que pasaron por esta línea, lógicamente tuvieron que ver con la descendencia de Jesús, pero eran profetas en el sentido de que su vida declaraba algo. Su vida proclamaba una verdad de Jesús. Entonces vemos que cada uno de ellos fueron profetas porque Dios les dio un pacto, les dio una promesa, les dio una revelación a cada uno de ellos y en base a esa revelación, su vida o los hechos que ellos hicieron proclamaban y revelaban una verdad acerca del Cristo. Entonces, por eso podemos ver que ellos se llamaban profetas, porque era la palabra declarada, era una verdad única que se les había dado a sus vidas para que ellos pudieran resaltarla. Y aquí mismo, si ustedes están conmigo, en la epístola de Hebreos, Hebreos 11 dice eso, ¿verdad? Ya por eso les dije, todo Hebreos habla de Abraham, habla de muchos personajes, pero no quiere decir que todos los que no se mencionaron no sean valiosos. ¿Verdad? Porque todos ellos dijeron algo de Jesucristo. Y el 32 lo dice. ¿Y a qué a continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de qué hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefet, David, Samuel y los profetas. ¿Sí vemos? Entonces, qué es lo que la promesa, el pacto que Dios le había dado a David? ¿Qué es lo que David proclamaba? ¿Qué fue el reino de David? ¿Cuál fue la base del reino de David en la tierra? ¿Qué fue la base de la revelación de la vida de David y cómo fue el reino de él, ¿verdad? En el sentido que proclamaba, porque acuérdense que el reino de David fue en base a la revelación. Por eso él fue llamado conforme al corazón de Dios. David fue llamado conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Nosotros vimos en el video, ¿verdad? Que mostramos donde la base de su reinado fue yo no vengo no vengo con lanza ni nada de eso, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces él sabía, él creía, ¿verdad? Todos los que antes vinieron, antes de Jesucristo, ellos creyeron no en Dios, y no le creyeron a Dios, ¿verdad? Le creyeron, la obediencia de ellos fue que no fueron mandamientos. No fue un mandamiento en el sentido de que, oh, tengo que obedecerlo, sino que la obediencia que ellos hicieron era por la convicción. La obediencia fue la acción de una convicción. ¿Sí me explico? Entonces, porque un mandato, a veces nosotros confundimos conceptos celestiales con humanos porque pensamos que la obediencia quiere decir que tengo que hacer algo aunque no lo quiera, o es un mandato que tengo que hacerlo a ley. Pero no, la obediencia es la convicción, ¿verdad? Es una acción de la convicción. Si alguien me dice, ve, mira, allá hay un vaso con agua, entonces yo voy, ¿verdad? La obediencia es la acción de la convicción de lo que Dios ha dicho. Entonces, esto es lo que podemos ver. Por eso dice que ellos se les contó por justicia porque le creyeron a Dios, ¿verdad? Y que es un asunto espiritual y mucho mejor creyeron en Jesucristo. Creyeron esto. ¿Verdad? En las cosas que no se veían. ¿Y qué ha de continuar? Pues me faltaría mucho tiempo si hubiera que hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefet, David, Samuel y los profetas. Estos, todos los que mencioné y estos otros cuantos, estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, curaron de sus enfermedades,
fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Rechazaron ejércitos extranjeros. Vamos, sigamos acá, saltemos al 39. Y todos estos, aún alabados por su fe, no consiguieron el objetivo de las promesas. Si ven acá, ellos sí consiguieron el objetivo de lo que Dios había prometido, ¿verdad? Dios le prometió a David que de la base de él iba a salir el reino celestial, ¿verdad? El reino celestial. Dice, de tu reino va a salir el reino celestial, pero no necesariamente de él o el reino específico, porque el reino de él caducó. Está hablando de que de la revelación que su reino, en el sentido de lo de la revelación que a él se le había dado, iba a ser basado el reino celestial, ¿verdad? Más adelante vamos a hacer otra comparación para que sea más claro esto. Entonces, y dice, y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objetivo de las promesas. El objetivo de la promesa era Jesús. Entonces ellos no alcanzaron a ver esta promesa, pero todo lo demás que Dios les prometió sí se los cumplió. Pero esta es la promesa específica, ¿verdad? En el sentido de que de ellos vieron todo, y hay una versión donde dice que ellos vieron a lo lejos la promesa, que estaba hablando de la simiente prometida. Ah, entonces Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros. ¿Sí ven? El 40. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, hablando ya de usted y de mí, de modo que no llegaran ellos, ¿quiénes? Lo que hemos hablado, sin nosotros ser perfeccionados. Entonces, el cumplimiento de la promesa que a ellos se les dio y lo que cada uno de ellos reflejaba, la revelación que ellos traían en el concerniente a la simiente prometida, nosotros se cumplió porque nosotros tenemos la simiente prometida. Pero sin nosotros ellos no podían cumplir, y sin ellos tampoco podíamos cumplir. Somos un complemento. Entonces, estamos viendo esto de que este fue la promesa del pacto, ¿verdad? Y para que veamos un poquito, cada uno, vamos a tener 3 ejemplos, incluyendo el de David, para que podamos entender y descifrar este enigma, ¿verdad? Por decirlo de esta manera. Vamos a Gálatas 3, 6 y 8. Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó en Dios, le creyó a Dios, ¿verdad? Porque sería mejor a Dios. Porque creer en Dios es tener la noción de Él, pero creerle a Dios es saber que Él no miente y lo que Él ha dicho lo va a cumplir, 100%, ¿verdad? Eso es un asunto de fe. Y le fue tenido en cuenta como justicia porque le creyó, ¿verdad? A Dios, creyó en Él. Tengan pues entendido que los que creen, estos son los hijos de Abraham. A él, la promesa que se le dio a Abraham fue que él iba a ser padre de muchas naciones. Eso quiere decir que también los gentiles, ¿verdad? A él se le prometió de que de él iban a salir muchas naciones, ya sea los judíos como los gentiles, de él iba a salir todo eso, ¿verdad? Lógicamente, si lo vamos a poner esta revelación, porque es una revelación, vemos que Jesús hizo eso disponible, porque al momento de que Jesús muere y resucita, entonces como le dijo él a la mujer samaritana, todo, ¿verdad? Todos iban a ser parte del ser el templo de Dios. Todos íbamos a ser parte de eso. Entonces, si podemos ver la revelación de cada profeta, podemos ver un destello de Jesucristo. A esto nos estamos refiriendo también en la vida de David, que fue conforme al corazón de Dios, porque podemos ver el corazón de Dios cuando él enfrentó a Goliat, ¿verdad? Podemos ver cómo es que él le corta la cabeza a Goliat, cómo Jesucristo le corta la cabeza al diablo, cómo es que él se paró firme en todas estas promesas, ¿verdad? Y dice así, la escritura previniendo que Dios justificara a los gentiles por la fe, anunció con anticipación a Abraham esta buena noticia, ¿verdad? Le dijo a Abraham esta buena noticia quiere decir evangelio, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones. Estas van a ser las buenas nuevas. En ti serán benditas. De él iban a salir, ¿verdad?
el cumplimiento fue Jesucristo, pero de él salieron todas las naciones, gentiles, las tribus y todo eso, ¿verdad? Hay una promesa y una revelación concerniente, ¿verdad? A cada uno de los que estamos acá. Para no ir más lejos, vamos a dar un ejemplo acá de Pedro. Vamos al ejemplo de Pedro, si me acompañan. Mateo 16:13. Mateo 16:13. Déjenme ver en lo que lo localizo acá, ¿verdad? 16:13 y dice, llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, uno dicen que es los profetas. Y le dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, ¿verdad? Él está diciendo, tú eres el Cristo. Él está viendo una revelación acá. Él está viendo una revelación acá, ¿verdad? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Nosotros sabemos que nadie creía en eso. Nosotros sabemos de que ellos no creían, ¿verdad? Por eso dice, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Los discípulos eran algo diferente. Por eso Jesucristo los confronta, ¿verdad? Y le dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Así que Jesús le respondió y dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo en mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta revelación, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Muchos piensan que esto está hablando de que a Pedro le está diciendo de que él iba a ser parte o fundamento, pero está hablando de la revelación. Si nosotros no nos saltamos los contextos y no nos saltamos lo que dice la palabra, podemos entender que está hablando de la revelación porque el mismo contexto dice, esta revelación que tú has recibido no es de carne ni sangre, sino es de Dios, ¿verdad? Entonces no está hablando de Pedro, está hablando de la revelación. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo nosotros nos edificamos? Que Jesús, ese es el Hijo, ¿verdad? De Dios, el que pagó, y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces vemos todo esto, ¿verdad? De que Jesús le quitó la cabeza al diablo, le quitó toda autoridad, y Él es la cabeza de la iglesia. Y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios. No muchos creen eso, ¿verdad? Y yo a mi vez te digo, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del abismo no podrán vencerla, ni y las puertas del abismo no podrán retenerlo, ¿verdad? A Jesucristo no lo retuvo la muerte y a nosotros tampoco nos va a retener la muerte. La muerte no va a invalidar esta revelación. Ahora, hablando de revelación, ¿cuál fue la revelación que salió de los labios de Pedro? Dice, sobre esta revelación voy a edificar mi iglesia, la revelación que ha salido, ¿verdad? Lo mismo estamos hablando de la revelación el pacto y la revelación de David, ¿verdad? Vamos nuevamente solo para poder ahora de alguna manera atar los puntitos, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos hablando o cuando hemos estado diciendo acerca de esta materia, de que el reino de David iba a ser perpetuo, ¿verdad? Iba a ser para siempre y que de su reino iba a salir todos los reinos. Pero no está hablando de David meramente, ¿verdad? Está hablando de lo que David como profeta, en el sentido que es lo que la revelación que Dios le dio declaraba, ¿verdad? ¿Qué es lo que declaraba? Estaba declarando de que el reino, porque David se estableció en el reino humano con principios eternos. El principio eterno fue eso que le dijo Jehová, ahora te entregará en mi mano, yo te cortaré la cabeza. David le creyó a Dios, por eso fue conforme al corazón de Dios, porque creyó esta verdad, creyó en el pacto.
independientemente de los errores, ¿verdad? Porque los errores no lo identifican a las personas, tampoco hacen débil el llamado de Dios. Dios sabe que nosotros tenemos un proceso y a David se le dijo precisamente por eso, que fue conforme al corazón de Dios, porque podemos ver lo que su vida o su reino fue realmente con principios bíblicos, ¿verdad? Pero lo que la vida de David estaba proclamando era de que Jesús iba a cortar la cabeza del enemigo, ¿verdad? Ese es el reino celestial, ese es el reino perpetuo, ese es el reino que estamos hablando, que estaba siendo declarado. Por eso le puse el ejemplo de la promesa de Abraham, le puse la revelación de Pedro. ¿Por qué? Porque es la revelación concerniente a. Pero el fundamento de cada uno de estos profetas en el sentido de que estaban declarando la palabra, ¿verdad? Para que no nos confundamos en el sentido de que estaban declarando algo, porque eso es también, ¿verdad? La profecía que quiere decir palabra declarada, ellos estaban declarando algo, ellos estaban dando algo que Dios les había dicho. Entonces podemos ver este ejemplo, o podemos ver este ejemplo acá. Vamos a segunda de Samuel, solo con 3 versículos, solo para que nosotros podamos ver nuevamente esto, ¿verdad? Solo ya desglosar la tesis, se podría decir así. El libro de Samuel, vamos a las 7. Aquí está la promesa donde Dios le dice que de su reino iba a salir todos los reyes de Israel, todos los reyes llegando al rey de reyes. ¿Se acuerdan que Jesucristo se fue llamado rey de reyes, verdad? Y que cuando los discípulos vieron, todo el mundo pensó de que el reino que que Jesucristo traía a través de Dios, que el reino que traía a Jesucristo a través de Dios era que ellos pensaban de que él iba a ser un rey y iba a ser un gobernante en la tierra. Por eso ellos pensaban, oh, no, pero Jesucristo les dijo, no, el reino que yo traigo no está aquí, no se va a establecer en la tierra. Entonces, por eso estamos hablando de que el reino de Jesucristo era el reino que David declaró allá con Goliat, ¿verdad? Y él dijo este misterio. Acá mismo dice, vamos a Samuel, primera de Samuel 7, me vas a edificar una casa para que yo habite. No he habitado en casa desde el día en que me hice subir a los israelitas en Egipto hasta el día de hoy, sino he ido de un lado a otro, de tienda en tienda, de refugio en refugio, ¿verdad? En todo el tiempo que he acampado, en todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, he dicho, ¿acaso uno de los jueces de Israel a los que mandé que apacentará al pueblo de Israel? Y está diciendo, ¿verdad? No he tenido una casa fija, no he tenido una casa donde yo habite. Le dice, pero tú serás parte, porque es lo que le quiere decir, ¿verdad? Tú serás parte de la casa que yo voy a edificar. Tú serás parte de esa revelación. Y nosotros podemos ver que sí fue una parte de la revelación. Lo vimos en Hebreos, ¿se acuerdan? Que dice que David fue un profeta, pero ¿qué es lo que su vida declaró? Este día Dios te entregará de mi mano, te cortaré la cabeza. Te cortaré la cabeza. Estamos hablando de Génesis 3:15, estamos hablando de que él creyó en una promesa, creyó en Jesucristo, creyó en que Cristo iba a quitarle la cabeza a aquel, ¿verdad? Todos estos misterios, acuérdense que estaban ocultos y el entendimiento, toda la Biblia habla de Jesucristo, pero el entendimiento y la revelación no estaba disponible. Pero toda la Biblia habla de ello. Y por eso podemos ver a David dando la mayor revelación a través de su vida del reino celestial, que era que Jesucristo le iba a quitar la cabeza y ese es nuestro reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora podemos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo y es lo que estaba sucediendo acá. Entonces, y por eso aquí le dice, tú vas a ser parte porque yo he andado de casa en casa, dice, ¿verdad? De templo en templo y no tengo un lugar exactamente donde yo me quede allí a que habite, ¿verdad? Le está diciendo acá.
El 12 viene a ser parte del pacto y la promesa de los reinos. Y dice, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti tu descendencia y que saldrá de las entrañas y consolidaré el trono de su realeza. En otras versiones dice, y los reinos y todos los reinos todos los reinos de Israel saldrán de ti. Entonces dice, cuando te hayas ido a dormir, aún cuando te hayas dormido, aún cuando estés ya, ¿verdad? Descansando, yo voy a sacar yo afirmaré es tu descendencia, ¿verdad? Tu descendencia. ¿Y cómo la afirmó? Que no solamente, ¿verdad? Como habíamos dicho, que salió de Salomón también y todo, sino el reino, porque acuérdense que está hablando de reino. La promesa fue que el reino que él tenía, que David tenía, iba a ser perpetuo, pero el reino de David quedó con él, ¿verdad? Por eso les estoy diciendo que nos elevemos un poquito, que no estaba hablando en sí, sino que la revelación que habló David fue la revelación del reino, el reino celestial, que es ahora en Cristo, ¿verdad? Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Tu trono, tu trono, ¿verdad? Que eso quiere decir lo que él le creyó a Dios, lo que él afirmó. ¿Qué fueron las bases espirituales, las bases celestiales que David realmente se afirmó en todo el reinado? En todo el reinado. Fueron los principios porque esta es la profecía que Natán le da a David. Esta es la profecía. Si quieren leerla todo, les animo. Y si quieren ver, ¿verdad? O sea, si hay que un poquito de eso, también hay una enseñanza. Pero esta es la profecía que le da a Natán a David. Y nosotros podemos ver eso. Y dice, siempre ante ti tu trono estará firme eternamente. Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión. Si ven visión, era una revelación que Dios le dio. Dios dio revelación a cada uno de los profetas. ¿Por qué? Porque era necesario para que ellos pudieran ver la promesa que estaba hablando en Hebreos. Y la promesa que a David le dio es que de él, ¿verdad? Las bases que él tenía, que iba a salir el reino celestial. Y podemos ver eso donde le dice, te cortaré la cabeza. Y hoy Dios te entregará en mis manos. Y eso es lo que pasó en la cruz. Por este hecho, nosotros podemos ver que él creyó sin duda, aunque podemos ver a un David que estaba orando, Padre, pero mira aquí mis enemigos y esto y lo otro, pero sabía quién era Dios. Cuando él tenía la certeza de quién él había creído, él sabía que era misericordioso, por eso vemos el corazón, ¿verdad? Ahora podemos entender por qué se le llama así. Así vamos bueno, Samuel 17 ya lo hemos leído y básicamente eran esto. Vamos a ver y vamos a leer el 29 para que se emocionen conmigo un ratito más. El 29 dice, digan pues, dígnate pues a bendecir la casa de tu siervo, le está diciendo a David, ¿verdad? Ok, el 28. Ahora, Señor Yahvé, tú eres el Dios, tus palabras son verdad. ¿Sí ven? Él sabía, él le creyó a Dios. Por eso aún en hebreo dice, y le creyeron a Dios y le fue contado por justicia, porque le creyeron 100%, no, que sabían que Dios no podía mentir y él iba a cumplir. Esa es lo que le contaba con justicia, ¿verdad? Que le creyeron 100% a Dios. Ahora, Señor Yahvé, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Son así, ¿verdad? Y has prometido a tu siervo esto dicho. Dígnate pues bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre en tu presencia. Y esta palabra es para siempre, es continuamente, ¿verdad? Él se va a dormir, pero es continuamente. ¿Por qué bendijo Dios a David? Porque podemos ver ahora que en la revelación de su vida nosotros podemos encontrar la culminación de Jesucristo. La permanezca para siempre en tu presencia, pues tú, Señor Yahvé, has hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita. ¿Cómo va a ser eternamente bendita? Porque lo que Dios le prometió
en Jesucristo se cumplió. La verdad que la vida de David proclamó, así como la revelación de Pedro, así como la revelación de Abraham, podemos ver la revelación de David, que él le cortó la cabeza al enemigo. Y esa era la profecía, esa era la revelación declarada de David. Este es el corazón de David que estamos viendo, ¿verdad? Y así vamos a seguir desglosando este tema, ¿verdad? Vamos a seguir viendo acá. Y vemos que la comparativa, vamos a hacer comparativas y ya casi para llegar a nosotros, ¿verdad? Las promesas que estábamos hablando en Hebreos y podemos ver todo esto. Y vemos que en Jerusalén, nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Que en Jerusalén, ya después que David mata a Goliat, dijimos que agarra la cabeza de Goliat, la lleva a Jerusalén y Jerusalén era donde estaba el templo, donde se había hecho, ¿verdad? El templo, el segundo templo en la época esa y que y podemos ver que se llevaba a Jerusalén como sacrificio, presentando algo. Pero nosotros podemos ver que el evento que pasó con Goliat fue cerca, ¿verdad? De la capital, cerca de Jerusalén. Y cuando nosotros podemos ir en contraste de lo de Jesucristo, nosotros podemos ver que fue a las afueras de Jerusalén. Pero los eventos fueron sincronizados, fueron realmente como decimos nosotros en esas películas, ¿verdad? La dimensión, ¿verdad? Que se une junta. Era como dos lugares cumpliéndose una promesa, cumpliéndose algo declarado que estaba ahí. Entonces podemos ver esta declaración cumpliéndose en tiempo, pero también a la vez en el lugar, ¿verdad? Que era ahí Jerusalén, donde estamos hablando. Y nosotros podemos ver que eso, como les había dicho, de la genealogía de Jesús está en Mateo, ¿verdad? En Mateo habla de la genealogía de Jesús, que también nosotros podemos ver en este respecto que habla de David, ¿verdad? Y podemos ver toda la genealogía ahí. Nosotros también podemos ver que David fue rechazado, ¿verdad? David fue rechazado por todos. Cuando nosotros vamos y leemos segunda de Samuel 17, podemos ver que todo el mundo se burló de David, todo el mundo lo rechazó, aún el filisteo le dice, tú niñito bonito rubio, ¿verdad? Tú vienes a mí, y yo pedí un campeón, no pedí un niño todo chorreado, ¿verdad? Entonces vemos que fue despreciado y también en esta similitud nosotros también vemos que Jesucristo fue despreciado por los hermanos y por algunos judíos, ¿verdad? Cuando digo los judíos estamos hablando de los fariseos y todos, porque cuando dicen judíos pensamos que es toda la nación, aunque fue la mayoría, ¿verdad? Pero también vemos que algunos creyeron en él. Entonces nosotros podemos ver cómo David unificó el reino de Israel en la base de Jerusalén. Vemos cómo Goliat estuvo amenazando a Israel por 40 días, que hablamos que 40 días era un tiempo de preparación, ¿verdad? Y vemos que David no tuvo miedo a una batalla, no tuvo miedo a esta batalla, que era porque sabía de que el filisteo había declarado una guerra con Dios. Y también asimismo nosotros podemos ver que el diablo de igual manera había declarado una guerra a Dios porque él iba tras lo que Dios amaba tanto, ¿verdad? La creación de Dios. Entonces, el diablo iba tras la creación de Dios y fue tras la creación de Dios. Entonces podemos ver estas similitudes y podemos ver que todo lo que está en la Biblia era sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Hemos hablado de eso, que todo era a la sombra de lo que había de venir. Por eso vemos también a Juan el Bautista, ¿verdad? De que dice, oh, no, yo vengo para preparar el camino. Y aún a Juan el Bautista pensaban que era Elías. Entonces, ¿por qué? Porque veían todas estas promesas, todas estas resemblanzas, ¿verdad? Que decían algo, que declararon algo. Vemos realmente Jesús y el rey David, ¿verdad? Ambos fueron reyes, ¿verdad? Y la promesa esa que les había dicho. Y los ambos también fueron pastores y ambos tuvieron un evento en la capital de Jerusalén. Podemos ver estos eventos realmente entrelazándose ahora, ¿verdad? En esta manera podemos ver cómo todos estos eventos son realmente importantes, ¿verdad? Porque está en la palabra. Sigamos acá. Entonces, podemos, como les decía, ¿verdad? Jerusalén está a las afueras, entonces el sacrificio que se hacía tenía que ser fuera de la ciudad. Nosotros vemos que la cabeza la arranca y la lleva
y la cabeza del diablo, la autoridad, ¿verdad? Del diablo, que fue quitada en este momento, no fue puesta o no fue dada como sacrificio en Jerusalén, sino fue puesta o dada en el altar del reino de los cielos, ¿verdad? Que es arriba, dice que la palabra dice que no fue puesta ah, en sitios de hombres, sino fue puesta en los cielos. Por eso estamos hablando que David declaró un reino celestial, ¿verdad? Por eso le dice, tu reino será ah, la declaración del reino celestial. ¿Por qué? Porque fue basado con principios de reino. Cuando le dice, te quitaré la cabeza, estamos viendo aquí Génesis repitiéndose, ¿verdad? Entonces, esta fue los principios espirituales celestiales. Entonces, de eso estamos hablando hoy también y podemos ver todo esto acá. Entonces vemos esta profecía. Jesús le quita Jesús quitó la incircuncisión a nosotros, ¿verdad? A nosotros nos quitó Jesucristo la incircuncisión, que es la naturaleza, que es el poder del diablo. Entonces cuando le dice David, este incircunciso, ¿verdad? Y él quita él. Entonces Jesucristo quitó la incircuncisión en nosotros, quitó eso que nos tenía esclavos, ¿verdad? Nos quitó esa naturaleza y el poder del enemigo, quitó lo que amenazaba. Y cuando Cristo quita la autoridad al diablo, se la quita, le quita ya la autoridad que tenía sobre nosotros, sobre cada creyente renacido, ¿verdad? Es la autoridad que quita. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que está pasando, entonces nosotros podemos ver la verdad de la palabra. Vamos a Colosenses, si me acompañan, Colosenses rápidamente, Colosenses 2:10 para corroborar este pensamiento que acabamos de declarar. Vamos a Colosenses, si me acompañan, permítanme un momento porque la Biblia que estoy usando es nueva porque es una versión nueva y las páginas están un poquito pegadas, así que vamos a Colosenses y 2, dije capítulo 2 10 al versículo 12 10 y 12. Vamos, Colosenses 2 10. Y ustedes alcanzan la plenitud en él. ¿En quién? ¿Verdad? Porque en él reside toda la plenitud, la divinidad corporalmente, y ustedes alcanzan la plenitud en él, que es la cabeza. La cabeza. Entonces Jesucristo, para ser la cabeza, tuvo que quitarle la cabeza, ¿verdad? Tuvo que quitar la autoridad. La autoridad se la tuvo que quitar al diablo para él ser nuestra autoridad. Entonces, sigamos, ¿verdad? Y nos quedamos aquí, la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y no solo de nosotros, sino ahora tiene una autoridad sobre todo. En él también fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo. Entonces, todo lo carnal en nosotros, todo lo que estaba en contra de nosotros, toda autoridad que estaba en nosotros del diablo, toda influencia del diablo fue quitada. ¿Verdad? A veces nosotros pensamos de que porque tenemos desafíos o porque tenemos un constante acecho de parte del adversario, pensamos que eso tiene que ver que nosotros todavía tenemos la naturaleza caída, ¿verdad? De lo que Adán le entregó. Pero eso está muy fuera es muy fuera de la verdad. Porque si Adán nos vendió al diablo, pero Jesucristo nos compró, eso quiere decir que toda autoridad, todo código, todo dominio, todo lo que el Adán perdió, Jesucristo lo recuperó. Y no solo lo recuperó, sino quitó, nos dio aún herencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que realmente, así como David le creyó a Dios, nosotros le vamos a creer a Dios, no le vamos a creer al diablo, de que diga, oh, mira, porque ahora estás en un desafío, eso quiere decir que Dios ya no está con vos y que tenés otra vez la naturaleza que Adán te dio porque estás triste. Eso es mentira.
Eso está muy fuera de la verdad, solo que el diablo va a usar todo esto para convencernos porque es la única manera de que él puede atacarnos. Pero la verdad que nosotros ya no tenemos eso porque la misma Biblia dice que la quitó, ¿verdad? Con la circuncisión en Cristo, sepultados con él, que dijimos hasta el 12, ¿verdad? Sepultados con él en el bautismo, con él también han resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que resucitó entre los muertos, que lo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Así estamos hablando esto. Entonces nosotros podemos ver acá que Jesús quitó todo esto. Así como David quitó al incircunciso que amenazaba a Israel en esta ocasión, nosotros también podemos ver que en esta instancia, ah, la similitud, ¿verdad? Ahora nosotros venimos en el nombre de Jesús, venimos en el nombre de quien derrotó nuestra incircuncisión, de nuestro enemigo, y ahora nuestra lucha, y también esta lucha es que cuando nosotros venimos a la guerra, ¿verdad? A todo esto, nosotros ahora podemos decir esto, ¿verdad? Yo vengo en el nombre de Cristo, a quien él te derrotó, ¿verdad? Nosotros venimos en el nombre de Cristo, en el nombre de nuestra cabeza, quien Él ya derrotó. Y es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazoncito, de que el diablo ya ha sido derrotado, ya ha sido desarmado, ya ha sido desarticulizado, Él ya ha sido realmente removido. Ya no es parte de nosotros. Y cuando nosotros tenemos estos valores de reino espiritual bien claros, es más fácil y más liviano el camino. Entonces, ahora nosotros sabemos que Cristo lo derrotó. Y cuando lo derrotó, lo exhibió, le quitó toda autoridad sobre nosotros, no tiene derecho legal. Ahora no hay necesidad de una roca como la de David, porque ahora Jesús es la roca del ángulo, es la roca, es el fundamento, la base, no la base de Jerusalén, sino de la iglesia, haciéndonos a nosotros el templo, ¿verdad? Haciéndonos a nosotros ahora que nosotros ganamos. Ahora nosotros tenemos la victoria, ¿verdad? Ahora nosotros, la pregunta sería, ¿quieres ganar? Entonces agárrate de la roca, agárrate de quien quitó la cabeza y no de Goliat, ¿verdad? Que esta era una promesa de que estaba hablando en Génesis 3:15, pero no la cabeza de Goliat, sino del enemigo. Y cuando nosotros decimos, ¿verdad? Vengo en el nombre de Jesucristo, vengo el quien te derrotó. Y si tú incircunciso, tú puedes hablarlo, ¿right? Dice, tú incircunciso, tú vete de aquí porque Jesucristo ya te derrotó, no tienes nada que hacer, no me puedes engañar. Si hay alguien que miente, no es el Dios de los ejércitos, eres tú que estás mintiendo, eres tú que tú me quieres decir algo que Cristo ya te quitó, ¿verdad? Entonces, Jesucristo ya derrotó a ese incircunciso, ¿verdad? Ahora nosotros no peleamos, pero sí lo declaramos. Nuestra pelea es contra principados y potestades, pero tenemos que declarar. Tenemos que declararlo. Eso es lo importante, porque si Dios declaró sea la luz y Jesucristo también declaró la palabra, nosotros tenemos que no tener miedo y declararlo. Muchas personas dicen, oh, no, eso parece loco, pero no parece loco. Tenemos que declararlo, porque si realmente lo crees, lo vas a declarar, así como si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero es necesario, ¿qué? Declarar. Es necesario declarar, no dice solo pensarlo, porque el pensamiento se queda ahí, ¿verdad? Pero la declaración es la convicción. Así que, como les había dicho, el diablo trata de que tú te enfoques en la carne, porque es la única manera, la única arena en que él puede ganar. Él va a tratar que te veas solo como alma y cuerpo. Cuando te veas como alma y cuerpo, entonces muchas veces nos vamos a ver como derrotados, ¿verdad? O sin esperanza, como huérfanos, como que no tuviéramos espíritu, como que no tuviéramos un Dios que nos ama, como que no le permitas que el diablo te engañe. No eres huérfano, no estás ajeno a Dios, no eres cuerpo, no solamente eres cuerpo y alma, tienes esperanza, tienes espíritu. No estás huérfano, que no dejes que el diablo te engañe. David dijo eso, ¿verdad? David dijo eso. Este solo es un hombre, ¿por qué le temen? Solo es un tipo grande. Él veía una batalla espiritual. Él sabía de que la batalla que estaba él era espiritual, que no era de la carne. Por eso dice, tú has desafiado al Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque cualquiera entonces diría, si no hubiera sido espiritual, David no hubiera ni siquiera mencionado a Dios. Pero le dice, tú has desafiado al Dios de los ejércitos.
¿Por qué? Porque la batalla era espiritual. Y esta es lo que está declarando, que el diablo había desafiado a Dios con Adán, ¿verdad? Cuando engaña a Eva bueno, engañó a Eva, ¿verdad? Y pues Adán se fue ahí en la colada. Pero cuando él engaña entonces y hace eso, entonces de ese punto el diablo también hizo un desafío, ¿verdad? En ir en contra de lo que Dios amaba, de la creación de Dios. Entonces nosotros podemos ver eso, ¿verdad? El diablo siempre va a querer que tú veas la montaña, que veas el problema, que veas la carne, que te veas como que el espíritu no es suficiente, como que Jesucristo no hizo lo suficiente, como que Dios mintiera. Él va a querer siempre bloquear la palabra, ¿verdad? En ti. Va a querer siempre, así como Caleb, ¿verdad? Caleb, y cuando Caleb le dijo a Moisés, ¿verdad? Cuando fue a ver a la tierra, ¿verdad? Fue a ver a la tierra que producía leche y miel y dice que, y dijeron, ¿verdad? Subamos y tomemos posesión de ella. Nosotros podemos más que ellos. Los demás dijeron, no, no, no podemos. Ellos son muchos, nosotros somos chiquititos. Dijo, no podemos, son gigantes, somos como langosta. Pero era lo mismo, porque ellos estaban viendo nada más la carne, estaban viendo nada más lo que, como que ese gigante podía más que Dios. Y a veces el diablo va a querer poner eso en nuestros corazones. Oh, ese gigante es más que Dios, ¿verdad? Nos va a hacer, ¿y tú eres hijo de Dios? ¿En serio? ¿Sí puedes? Pero te trae siempre a la arena de cuerpo y alma, como que el espíritu te hace creer que no es más, pero es porque es la única manera, ¿verdad? Pero nosotros vemos aquí un Caleb que dijo esto, sí podemos, nosotros pues sí podemos tomar la posesión, ¿verdad? Aunque los otros veían solo la carne, así como acá Israel veía, ¿verdad? De que era un hombre gigante que no podían, ¿verdad? Entonces, ah, vemos las promesas que le creían a Dios, ¿verdad? Dice, el Señor también traerá la tierra, ¿verdad? Así que no le teman, no teman pueblo, le dijo Caleb en ese punto, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Los demás solo vieron la carne, pero él dijo, el Señor está con nosotros. Y ahora usted no dice, el Señor está con nosotros, el Señor está en mí. ¿Se acuerdan? Que le dijo a David, oh, yo quiero que tú hagas el reino donde yo habite. ¿Verdad? Que estamos hablando de la revelación, ¿se acuerdan? Cuando ya digo esos términos, yo creo que ya me siguen, ¿verdad? Porque está hablando de cosas espirituales, pero vemos que también los demás veían solo la carne. Y vuelvo y repito para que ustedes tengan en eso sus corazoncitos. El diablo va a querer siempre traerte en el arena de la carne para vencerte. Él va a querer pretender que tú creas que solo eres cuerpo y alma y que estás luchando contra él, que él te está ganando, que tú tienes que pelear más de lo que realmente hacer la extra mía. Y pues así no se puede, ¿verdad? Tenemos que realmente tener todas estas cosas, saber que tenemos la victoria en el Espíritu Santo, ¿verdad? En ese consolador. Cuando nosotros vemos esto, el trabajo del diablo se desvanece porque sabemos cómo él funciona, ¿verdad? Porque las artimañas del diablo son de acuerdo a la carne. Entonces, nosotros, de este punto, nosotros tenemos que realmente no olvidarnos que la autoridad ya está quitada de él y que nosotros tenemos una autoridad dada sobre él. Solo imagínense que es sobre él, porque dice que nosotros tenemos a Jesús que nos dio la autoridad y quitó la autoridad, desarmó, lo ridiculizó a los espíritus, les quitó el poder, les quitó la autoridad, nos descodificó, nos descodificaron. Ya no, así el ADN, ¿verdad? Que tiene una codificación, sí saben, ¿verdad? Que el ADN tiene una codificación. Entonces, cuando Adán peca, entonces nos codificaron, pero ahora que somos reclamados, nos descodificaron. Ya no estamos bajo el régimen que Adán nos puso porque Jesucristo nos rescató de él. Somos un reino celestial, somos un sacerdocio santo, somos reinos, somos pactos, somos todo esto. Si lo podemos ver realmente que ya ahora el diablo que está ante ti ya no es el mismo de Adán, ya no es el mismo de David, ya no es el mismo que con el que peleó nuestro Señor Jesucristo. Él ya está derrotado. Él solo juega contigo.
Él solo quiere que tú te veas como alguien que realmente Dios no tiene un propósito en ti, como que tú eres realmente, y va a traer voces, te va a traer voces en tu ambiente y te va a decir que no eres lo suficiente y que si eres hijo de Dios, ¿por qué? Él va a querer traerte al punto donde Él puede ganarte. Tenemos que entender eso, por eso tenemos que identificarnos realmente en todas estas verdades, en esta autoridad. Y Dios quiere eso, que nosotros entendamos que Él es más grande que todo. Así como David dijo, yo sé que Dios es más grande que este filisteo, ¿verdad? Hemos podido ver todos estos ejemplos. Y también la obra de Cristo Redentora es más grande, por eso Dios le puso un nombre sobre todo nombre. Dios nos hizo espíritu vivificante. Nosotros somos más espirituales que carnales. Si podemos llegar a entender que somos más espirituales que carnales, podemos realmente ver las cosas, porque las cosas invisibles son eternas, las cosas invisibles, el reino de Dios, todo es más. Nuestra vida es más espiritual que carnal. Si podemos entender eso, porque estamos basados en promesas, estamos basados en pactos, no estamos basados en ti, no estás basado en ti. Si puedes entender, entonces vas a verte más espiritual. El diablo, vuelvo y repito, quiere que tú pienses que sos más carnal, porque de esa manera él va a usar tus equivocaciones, va a usar tus debilidades, va a pensar de que tú pienses que él todavía tiene poder sobre ti, como que si Jesucristo no le hubiera quitado ya la cabeza. Van a venir ataques, van a venir todas estas cosas en los 5 sentidos para que todavía pienses que tú tienes una batalla y que tú tienes un enemigo. El león viene, dice, si no, el león viene para rugir, pero la Biblia no dice ve y pelea, dice resiste. ¿Por qué? Porque la pelea ya fue ganada. Cuando nosotros resistimos es cuando nosotros ponemos la palabra, pero no dice que estamos en una pelea. Aunque sí dice que tenemos una lucha, pero la lucha no es una pelea, ¿verdad? La lucha es un round, 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 ¿verdad? Pero la pelea o la batalla ya fue ganada. Si podemos ver atención a todas estas palabras, nosotros sabemos que ese diablo, ese incircunciso, sin pacto, sin propósito, sin promesa, ya tiene un destino que es ir a los cadáveres, ¿verdad? Y ese es el incircunciso, ¿verdad? Y como ese incircunciso que venía al ataque, las cosas van a venir para distraerte, ¿verdad? Van a venir para desanimarte, pero Jesús dijo, confiad. En el mundo tendréis aflicción porque tenés al diablo, ¿verdad? Ahí queriendo hacer su berrinche, pero no os afligéis porque yo ya he vencido al mundo. El diablo si no viene, el diablo viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el diablo, óigame, el diablo dice que viene sino para hurtar, matar y destruir, pero el diablo no llega si no hay algo, escúchenme, a veces decimos esto, pero el diablo no va a llegar si no hay algo que él pueda matar, si no hay algo que él pueda robar. Cuando vemos qué es lo que quiere robar, la bendición, ¿verdad? Si hay algo que tú le estás pidiendo a Dios y Dios quiero esto y Él dice, oh, aquí hay algo. Entonces, mientras que nosotros estamos estáticos, ¿verdad? Y no hay nada malo, nos deja en paz. Pero dice, el diablo no viene si no hay algo que tiene que él robar, si no hay algo entonces Él va a resistir, Él va a poner la resistencia. Pero cuando nosotros sabemos de que Él solo puede hacer la resistencia, pero nosotros tenemos la autoridad legal con nuestra cabeza, esa resistencia Él va a huir. Estas son las verdades que tenemos que ver, ¿verdad? Para que el diablo no venga a robarnos, para que el diablo no venga a mentirnos, para que el diablo no nos diga que lo contrario, sino ser como ese David que le dijo, incircunciso, vete, tú ya tienes, ya, no puedes ante un Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, la vida de victoria está en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros no solo somos seres humanos, tenemos la cabeza, ¿verdad? Y Cristo ya le quitó la cabeza a ese incircunciso. No, ahora nosotros tenemos que ejercer la autoridad, porque toda autoridad, digamos, los policías tienen autoridad, pero si no la ejercen, no pueden hacer nada. A nosotros se nos ha dado una autoridad, pero tenemos que ejercerla, ¿verdad? Tenemos una autoridad que tenemos que ejercer, como toda autoridad. Entonces, y esta autoridad es creer que Jesús ya lo hizo, ¿verdad? Que la autoridad está en Jesús mismo, en sus logros, y ambos están en nosotros. No en base a tu proceso, no en base porque en base a tu proceso es tener la mirada fija en ti, ¿verdad? Sino en base a la autoridad que es Cristo, que ganó, que dio y todo lo que tomó, ¿verdad? La vida en Jesucristo es más simple de lo que nosotros queremos poner, ¿verdad? Porque se nos ha engañado, se nos ha adoctrinado
que tiene que ser por medio de esfuerzos y si no tenemos estos esfuerzos, entonces no estamos haciendo lo suficiente, ¿verdad? Entonces tenemos esta autoridad, la autoridad, y tenemos siempre que tener en cuenta las palabras que Jesucristo dijo, ¿verdad? Que la autoridad y todo esto que nosotros tenemos en Dios, ¿verdad? Vamos a Juan 15 7 al 17, Juan 15 7 al 17. Y dice, si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Dice, si mis palabras permanecieren, ¿verdad? ¿Qué fueron las palabras que Cristo dio, que dijo, ¿verdad? En esto ha glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor, y si guardareis mis mandamientos, permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí encontréis el gozo y vuestro gozo sea cumplido. ¿Verdad? Entonces vamos a Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿verdad? Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas. Así como David puso el pie sobre la cabeza de Goliat y le quitó la cabeza, ¿verdad? Así Jesús, el grito que pegó de victoria, no solo quitó lo que estaba en contra de nosotros, sino también puso todas las promesas y puso la autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si vemos el contexto, si él sometió todas las cosas bajo sus pies, porque le cortó la cabeza y dice que la cabeza nos dio todo a la iglesia, lo cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo cubre en todo. Entonces tenemos esta autoridad. Entonces, este es el reino. Estamos hablando de reino, ¿verdad? Entonces, ahora estamos desglosando el reino que también habló David, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el reino que trajo Jesucristo? Que son todas las cosas que ahora estamos desglosando. Entonces, son los logros de Jesucristo, es la autoridad dada de Espíritu Santo, la bendición que no depende, ¿verdad? No depende de nosotros, depende realmente de lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Como pastor, de nosotros. Y asimismo también ah, podemos ver que toda la bendición está acá. Entonces, permítanme compartir un resumen con ustedes. Se lo voy a leer textualmente para que se gocen conmigo. Entonces, vamos. Eh, el objetivo, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. El objetivo no es la manifestación. ¿Qué es la manifestación? A veces nosotros queremos los resultados, que si vemos los resultados, entonces es la garantía que estamos creyendo. Jesucristo dice, bienaventurados aquellos que van a creer sin ver, pero nosotros siempre le pedimos a Dios una garantía de que algo se manifieste para que nosotros podamos creer. Pero el objetivo no es la manifestación, ¿verdad? ¿A qué me refiero? De que nosotros estamos más impuestos en los resultados que en el llegar a ser. ¿Y cuál es el llegar a ser? La preparación, que dice que nosotros tenemos que dejar que la paciencia haga su trabajo completo. Eso quiere decir, así como cuando José estaba orando allá, que cuando tenía paciencia, ¿verdad? Y sabía que Dios podía hacerlo. Entonces, la manifestación, si yo ando buscando señales, que es la manifestación, entonces siempre voy a estar buscando resultados para creer. Pero yo creo y creo primero, ¿verdad? Y de ahí vienen resultados. Creo y vienen resultados. Creo, no es al revés, porque si no voy a siempre necesitar de una manifestación para decir que Dios está conmigo. Y no, el objetivo no es la manifestación, sino la liberación. La liberación. Y eso no es negociable. Es la liberación. Estamos hablando de liberación porque esa es la razón que Jesucristo quitó la cabeza. Y esto no es negociable, ¿verdad? Así que permítanme añadir Colosenses 2:15. Hemos hablado de Colosenses un poquito, ¿verdad? Pero esto estamos hablando de la descodificación. Estamos hablando cómo es que fuimos descodificados, ¿verdad?
Ahora, entonces, vamos a añadir, vamos a tocar aquí Colosenses 2:15 y nosotros siempre decimos, ¿verdad? Porque, bueno, y nosotros ya los hemos estado repitiendo, que nosotros estamos lidiando con un diablo diferente que el que Jesús lidió, ¿verdad? El diablo con el que Jesús lidió fue el mismo que había usurpado la autoridad de Adán y Eva, ¿verdad? Hemos dicho eso, y el diablo que operaba con esa autoridad cuando Jesús estaba en la tierra. Esa autoridad es con la que el diablo operaba cuando Jesús estaba en la tierra. Así que Jesús tuvo que lidiar con ese desde el punto de vista, desde este punto de vista, desde este punto en el sentido de autoridad, tuvo que él lidiar, ¿verdad? Desde este punto de vista, porque aún no había sido Jesús llevado a la cruz. Así que cuando el diablo le dijo a Jesús, si te inclinas y me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Por eso Jesús no discutió algo que era evidente, porque estos reinos a Adán se los había dado, ¿verdad? Entonces él no lo discutió, porque los reinos eran los demonios en ese momento. Entonces entonces vemos que estaba siendo lidiado con un diablo diferente. Ahora podemos ver que hay un reino celestial sobre el reino humano, ¿sí o no? Aunque tenemos un diablo, aunque el diablo todavía está haciendo, pero por eso dice que los creyentes, que los hijos de Dios son los que realmente han detenido muchas cosas que el diablo, porque ahora nosotros tenemos aún una autoridad mayor sobre este reino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad. Entonces, es lo que Jesucristo enseñó aún cuando le dijo al viento, momento viento, te detiene, ¿verdad? Entonces, vemos eso en Colosenses 2:15, que Jesús desarmó, exhibió con audacia, triunfó en la cruz y redujo a nada, ¿a qué? Los poderes de este mundo. Le quitó toda la autoridad. Le quitó toda la autoridad y puso un reino, por eso habla de reino. Dijo, mi reino, dijo Jesucristo, no está en la tierra, pero iba a ser superior. ¿Por qué? Por eso ahora el diablo anda tras nosotros, porque sabe que nosotros le podemos poner el estate quieto, porque ya no es el mismo de Adán y Eva. Ya esta tierra no les puedo decir que está liberada porque todavía tiene una administración, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacer esos cambios pequeños, ¿verdad? Y por eso tenemos un león que ruge. Pero si ve la palabra dice ruge, porque solo nos quiere asustar, pero por eso nosotros tenemos que saber esto. Él triunfó en la cruz y lo redujo a nada. Entonces podemos ver y regresar a esto a Colosenses 2:4 y nosotros podemos ver esto. Y esto es, vamos a Colosenses a 2:4 y esto es para aquellos creyentes que en momentos difíciles pensamos de que, oh, no somos lo suficientes, que una equivocación o que un problema quiere decir esto, que no soy fuerte o porque el diablo siempre nos va a tratar de bajar en los 5 sentidos, ¿verdad? Seamos realistas, todos tenemos esos momentos, aún el rey David, y podemos ver a Jesús diciendo, Padre, que pase esta copa de mí. Entonces tenemos momentos en los cuales necesitamos recordar esto. Entonces, vamos, esto es para los creyentes o si tú alguna vez te sientes que no eres suficientemente bueno como creyente, ¿verdad? A veces necesitamos creer lo que Dios dice de nosotros y no lo que el diablo dice de nosotros. Dios dijo a Jesús esto, ¿verdad? Dios dijo que Jesús fue hecho pecado y a quien no conoció pecado, Dios dijo, ¿verdad? A quien no conoció, en la palabra dijo, Dios dijo que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él, ¿verdad? Estas palabras están puestas aquí para que tú pudieras ser un hecho de justicia de Dios en Cristo. So, escúchame bien. Si aún yo pensara que yo soy mejor, más bueno que tú, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Aunque tú pienses que tú eres mejor que yo, no puedes ser mejor que la justicia de Dios. Me explico. Yo no puedo ser mejor que la justicia de Dios. So, nadie puede realmente decir que es mejor que tú o que Dios se ha exaltado más en la vida de... No, porque nadie puede ser mejor que la justicia de Dios.
¿Sí o no? ¿Quién puede ser mejor que la justicia de Dios? Por muy bueno que cualquiera pueda creer, por muy bueno que su vida sea, nadie puede superar esta verdad. Nadie, esta verdad no es negociable. Nadie puede ser mejor que la justicia de Dios en él. Nadie. Todo mundo es la justicia de Dios. So, si tú alguna vez piensas que no eres lo suficientemente bueno, acuérdate que tú eres la justicia de Dios y no puedes ser mejor que eso. No puedes. No puedes llegar a ser mejor que eso. Es lo mejor, es lo máximo. Lleguemos a entender eso, porque no puedes ser mejor que la justicia de Dios. Así que si puedes tratar de ser bueno, pero nunca ser mejor que la justicia de Dios. ¿Cómo puedes ser mejor que la justicia de Dios? Eso es lo que somos y es lo que el diablo sabe. Es lo que él quiere, lo que él no quiere que nosotros sepamos. Por eso está el asedio, por eso la lanza. Porque cuando conocemos nuestra identidad, así como Goliat le dijo, tú eres un pequeño, tú vienes a mí sin armas, tú eres un... Y le dijo nombres, pero David le dijo, ¿qué? Yo vengo en el nombre de Jehová. A Jesús le dijeron, tú eres el rey de los judíos, tú nazareno, ¿en serio? Vamos, veamos la realidad ante nuestros ojos. El diablo quiere bajarte a menos de lo que Dios ha querido ponerte. Él sabe que estamos obligados y es un requisito que nosotros tomemos la autoridad de Cristo y mantener es la victoria y tener todo esto, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros estemos en esta derrota. Por cuanto nosotros sabemos quién somos en Cristo, ¿verdad? Todo cambia. Así que Colosenses 2:14 dice eso. 2:14 dice eso. Y Él clavó el código, el decreto. Él clavó el código y el decreto. 2:14 dice justo antes, ¿verdad? Justo antes de que nosotros, ah, que nosotros justo antes de que nosotros estemos pensando en esto, nosotros podemos ver en la vida de Cristo que Jesucristo lo desarmó y lo exhibió, ¿verdad? Lo exhibió con audacia y tomó y clavó el código. A eso vamos. Y clavó el código, ya casi, ¿verdad? Acá, clavó el código, el decreto que estaba en contra de nosotros fue clavado en la cruz. Lo que significa el código es tu ADN. ¿Verdad? Acuérdense que aún el salmista David dijo, y en pecado me concibió mi madre. Eso quiere decir que desde el momento que nació, vino en un mundo caído, ¿verdad? Entonces, todos teníamos un ADN porque pertenecíamos a un reino, por eso necesitábamos ser comprados legalmente. Pero podemos ver esto, que cuando dice eso, ¿verdad? Exactamente que él tomó el código y lo clavó en la cruz. Clavó el código, el decreto es código que estaba en contra de nosotros y lo clavó en la cruz. El código, así como el ADN es codificado, todos tus demonios, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Todas tus generaciones, toda la basura, todas las cosas que estaban antes de que nosotros renaciéramos, todo eso que el diablo impuso, ¿verdad? Jesucristo lo descodificó, lo sacó, lo quitó, lo quitó. Y tenemos que realmente saber esto, tenemos que realmente romper toda esa basura, todo ese acceso, ¿verdad? Recuperar lo que realmente Jesucristo pagó. Y cuando digo recuperar es traerlo a nuestra vida. Tenemos que hacer que esto cumpla la victoria del Calvario. Tenemos que cumplir la victoria del Calvario en nosotros. Así como la ley existe, ¿verdad? Así es una ley. La ley, cuando nosotros estamos y tenemos una ley existe, existe, pero tiene que ser aplicada, ¿verdad? Si hay una ley y la ley existe, pero si ser aplicada, entonces no puede realmente usar la autoridad, ¿verdad? Por eso les estaba diciendo que los policías tienen una autoridad, pero si ellos no saben qué tipo de autoridad tienen, no pueden aplicar esa ley. Nosotros igual tenemos una autoridad y como ley, y tenemos tenemos esta ley del Espíritu, ¿verdad? Tenemos esta autoridad, pero para cumplir la autoridad dada necesitamos saber quién es Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos esto, que antes de Cristo, la creación fue sujeta a vanidad, y eso lo dice Romanos, que fue sujeta a vanidad,
y todavía quiere ser liberada, ¿verdad? Después de Cristo, nosotros sabemos que así como el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Tú no puedes llegar a ser mejor justicia, ¿verdad? Y todo ese código ya se fue, ya se apartó, ¿verdad? Entonces nosotros podemos estar tranquilos en esto, que despojó todo eso, que despojó es sacar, invalidar, anular no solamente el código, sino también autoridades, ¿verdad? Hizo un espectáculo que quiere decir básicamente entregar en presencia que ya definitivamente no había una autoridad. Entonces nosotros podemos ver esto que realmente todo el código legal fue quitado. Al adversario se le quitó este derecho sobre nosotros, se le quitó el vínculo que nosotros nos ataba a las tinieblas, anulando el código, el vínculo el poder que Adán le dio, Jesús lo anuló en la cruz, lo clavó, lo exhibió y dijo al adversario, ¿verdad? Ya no tienes poder sobre ustedes, ¿verdad? Ya no tiene poder sobre nosotros, la iglesia. Así que el mismo diablo de Adán y Eva ya no es el mismo, es un diablo desarmado y sin poder, anulado. Y ya se le quitó todo eso y no tenemos ningún vínculo, ninguna asociación con ese reino. Ya no tenemos esa naturaleza de esclavitud, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos que saber que somos la suficiencia de Dios, ¿verdad? Porque no podemos ser mejores que la justicia de Dios. No necesitamos trabajar más, ¿verdad? Ya no tenemos que rendirnos a la acusación. Tenemos el poder de Jesucristo en nosotros. Y recordemos, ¿verdad? El diablo siempre va a querer anular este poder sobre ti para hacerte daño, pero cuando nosotros estamos en gracia, la gracia no es débil, el amor de Dios no es débil, el sacrificio de Jesucristo no es débil. No, acordémonos, no es por juicio, no es por esfuerzo, no es por la ley. Todo esto nosotros tenemos que reclamarlo, ¿verdad? Nuestra identidad en la cruz. ¿Cuál fue nuestra identidad en la cruz? Que Jesucristo nos reclamó. Nuestra identidad está allí, los logros, los triunfos, renacidos, ¿verdad? Todo se le quitó al adversario y la autoridad de Génesis, ¿verdad? Que dijo y poner en enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer y te acortará la cabeza. Cortó a Goliat, cantó el grito de victoria, ¿verdad? Que quitó a ese incircunciso, lo derrotó, lo despojó y ahora estamos nosotros en esta identificación de reino. El reino celestial es lo que acabamos de básicamente de glosar. Así que acordémonos esto, no pueden ser mejor que la justicia de Dios. No, la autoridad ya está dada y la autoridad fue quitada para que tú seas pleno en Él.